La semana pasada te prometí que regresaba en 7 días y aquí estoy dándote la bienvenida a este penúltimo episodio en la Casa Azul. Gracias como siempre por compartir un pedacito de tu martes con nosotros para conversar hoy acerca de un tema que quizás te suene a una cosa del pasado. Una disciplina que tal vez asocies a esta imagen de una institutriz en una habitación con una niña que tiene una bata llena de vuelos y lazos y esta persona le está enseñando cómo comportarse en sociedad, cómo se deben manejar los cubiertos en la mesa. Y creo que esta es la imagen que nos viene a muchos a la mente cuando escuchamos las palabras protocolo y etiqueta, sin darnos cuenta que, por ejemplo, ser puntual o saber vestir según la ocasión, presentarse debidamente y saludar son ejemplos básicos de protocolo. Pero prefiero que sea mi invitada de hoy la que nos comente con más detalles acerca de este mundo. Es española, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, especializada en protocolo y etiqueta internacional, imparte cursos a niños, adultos, empresas a través de su plataforma y también comparte su contenido en redes sociales. Bienvenida a la Casa Azul, María José Gómez y Verdugo. Muy bien, me encanta hablar de protocolo y de etiqueta porque es un mundo que me apasiona. Entonces, siempre estoy dispuesta a hablar sobre estos temas y sobre todo el objetivo que yo tengo es que llegue a todos los rincones. A veces con un poquito de humor, quitándole esa seriedad que durante muchísimos años se le ha dado. Entonces, mi objetivo es ese, que todo el mundo tenga la posibilidad de aprenderlo y que no haya una barrera que lo impida. A lo largo de los años siempre he oído mucho la palabra de que el protocolo de la etiqueta era cosa de reyes, que de clase alta, de reyes y que no iba con el resto de las personas. Y no es verdad. El protocolo y la etiqueta yo creo que es el respeto, primero de todo hacia uno mismo y luego hacia los demás, porque sabiéndome comportar yo bien, de alguna forma también le hago más agradable ese momento a la persona que tengo enfrente o a las personas que tengo a mi alrededor. Entonces, quiero desmitificar un poco eso de que el protocolo y la etiqueta solo pertenece o pertenecía a reyes. No, no es cierto. De hecho, mi abuelo tenía una finca donde trabajaban muchas personas y hasta la persona más humilde que trabajaba ahí sabía comportarse, sabía presentarse, se arreglaba de una forma correcta para ir a lo mejor a realizar con él una reunión. Es decir, son esas cosas que antes eran sentido común, que con el pasar de los tiempos lo hemos ido perdiendo un poco. Quizás también las tecnologías nos han hecho un poco más fríos, más distantes, no nos permite tanto tener un trato directo cara a cara con la otra persona y eso es lo que ha hecho que poco a poco vayamos perdiendo estas costumbres que antiguamente hasta, que repito, la persona más humilde conocía y las practicaba. ¿Qué encontró usted en esta disciplina que la hizo estudiarla más a fondo y desde un punto de vista académico también? Me acuerdo perfectamente cuando era pequeña me regalaron un primer libro, que era el gran libro del protocolo del señor José Antonio de Urbina, y me abrió ese apetito de decir por qué estas normas y por qué estos códigos eran así. Entonces, fue un pequeño libro que luego se transformó en 2 libros, en 3 libros y después en un estudio. Sí que es bien cierto que cuando yo empecé a estudiar en España, la carrera de protocolo no existía como carrera. Generalmente siempre estudiabas o derecho o publicidad, comunicación y luego se hacía la carrera para terminar dentro de una embajada simplemente. Ahora se empieza ya a reconocer las carreras de protocolo como la de la persona que ayuda, generalmente puede ser institucional o en otros ámbitos donde se tenga que poner en marcha un protocolo determinado y entonces ahora se ha profesionalizado todo un poco más. De ahí que poco a poco, estudiando y yéndome también a otros países, he vivido muchísimo en Italia, donde allí también, conocido como Galateo, se pone también en práctica y está a un nivel un poquito más profesionalizado que quizás aquí en España. Usted me lo comentaba, asociamos estos temas a temas muy elitistas cuando en realidad están vinculados a acciones cotidianas, ¿cierto? Es así. Me acuerdo que uno de los
de los Reels que hice para Instagram, lo hice sobre aquellos, ¿cómo diría? Formas que tenían sobre todo las abuelitas o las madres de educarnos cuando poníamos los codos en la mesa. Y te decían, los codos no van en la mesa. A lo mejor no te explicaban el motivo, pero ya te estaban corrigiendo una actitud que no estaba bien vista. Luego, a lo mejor, cuando hacía ruido al tomar la sopa. No, no se hace ruido al tomar la sopa. Es decir, ellas mismas ya de alguna forma te estaban condicionando para que eso no fuese así, sino de otra forma correcta, con sus más o menos explicaciones relacionadas con eso, pero en todas las familias, es decir, de hecho, en este reel, como comentaba, había muchísima gente que decía, sí, a mí también me lo decían. Ah, a mí además me decían que no soplase de la cañita al beber el zumo porque si no me entraba aire. Es decir, son cosas que desde pequeños, en todas las familias, absoluta en todas, es decir, no tenemos que ser reyes ni príncipes, lo hemos oído. Y eso ya era una forma de reeducar nuestro comportamiento en la mesa con el objetivo siempre de sabernos comportar adecuadamente en una mesa con las otras personas que tenemos a nuestro alrededor, que es fundamental. ¿Qué define a una persona educada según su criterio? El respeto por los otros. Creo que es muy importante porque también si no se sabe respetar a los otros es muy difícil respetarse a uno mismo. Entonces el respeto es fundamental y en el mundo de la etiqueta es necesario, sobre todo cuando nos sentamos a la mesa. Es un momento de compartir los alimentos, es un momento de compartir el tiempo hablando, no viendo a lo mejor el móvil encima de la mesa ni la televisión encendida detrás, sino es un momento de familia o un momento de amigos o un momento de compañeros. Entonces es fundamental ese respeto al de tú habla, yo te escucho, luego habla otro, yo lo escucho, ahora es mi momento, voy a compartir la comida, tú quieres, tú no quieres, comemos todos y disfrutamos de lo mismo. Entonces es fundamental ese tipo de respeto hacia los demás, pero también digo hacia uno mismo. Estaba leyendo en su sitio web que usted decía que una de las enseñanzas que siempre tenía presente era una frase de sus padres que le habían enseñado que con educación se va a todos los sitios. Quisiera preguntarle si sus padres fueron muy estrictos en su educación. La figura que me llevó a mí a ese nivel de educación realmente fue mi abuelito. Era una persona que sí que era muy estricta con él mismo y también quería eso mismo que él se exigía a sí mismo, también lo proyectaba o lo quería proyectar en los demás. Entonces él realmente fue a través de su comportamiento el que nos iba indicando lo que estaba bien, lo que estaba mal y cómo uno se tenía que comportar. Antes es verdad que no se tenían que repetir mucho las cosas. Es decir, con que dos veces te dijesen los codos no van encima de la mesa y te daban una mirada, sabías que los codos no iban encima de la mesa. Es decir, quedaba más que interiorizado el concepto. Entonces, fue él realmente el que también, de forma, como digo, a través del ejemplo, me metió dentro de este mundo de normas, de etiquetas, de protocolo, que luego he ido profundizando. Y donde esta palabra, es decir, que con educación abre todas las puertas, es absolutamente verdad. Con educación y con una sonrisa. La sonrisa es el accesorio que tenemos más valioso y que menos dinero cuesta. No nos cuesta nada dar una sonrisa, dar unos buenos días, unas buenas tardes, unas buenas noches, recibir a las personas con una sonrisa. Es la cosa más económica y que realmente la otra persona va a agradecer. La familia yo siempre digo que es el 95% de este protocolo y de esta etiqueta, porque la mayoría de las cosas las aprendemos cuando somos pequeños. En mis cursos siempre digo que los niños a partir de 6 años deben empezar ya a aprender las reglas de protocolo y de etiqueta, porque son como esponjas, entonces retienen mucho, pero ojo, ese aprendizaje no viene solo. Cuando eres un niño viene mucho por el efecto espejo, ¿no? Por lo que ves en tus padres, por la persona que tienes enfrente. Entonces, que ellos lo pongan en práctica es fundamental y primordial para que el niño lo ponga en práctica. Y lo más importante de todo, que es lo que siempre recomiendo que empiecen
pronto los niños a practicar sobre todo la etiqueta en la mesa, es cuando lleguen a edad adulta, ellos se comporten de forma natural, no impostada, no como diciendo, ahora me encuentro en esta situación, ¿cómo tengo que coger el tenedor? ¿Cómo se comerá esto? Y entonces empezar a dudar. Esas dudas parece que no, pero se notan en una persona. Entonces, antes lo aprendes, antes lo asimilas y por lo tanto lo vas a poner en uso de una forma totalmente natural y nada impostada. Por eso la familia es fundamental, es el 95% de todo aquello que el niño será mañana y por lo tanto también la etiqueta, forma de comportarse una mesa, tiene que ver sobre todo la familia. ¿Cuándo usted se dio cuenta, cuándo notó que esto que había estudiado podía ser a su vez como un negocio que le generara ciertos beneficios económicos? Me estaba comentando que cuando se estudiaba antes protocolo de etiqueta, casi siempre se asociaba con temas de embajadas y de instituciones, digamos, de un poquito más de alto rango. Pues todo empezó con un blog, antes que con las redes sociales, con un blog que iba publicando determinados artículos y veía que la gente le despertaba curiosidad o me hacía preguntas. Entonces decidí llevarlo a las redes sociales porque creía que a través de las imágenes al final nos hemos vuelto también un poco animales muy visuales, ¿no? Todo lo que está escrito ya no lo queremos ver, solamente queremos ver imagen. Entonces dije, a lo mejor a través de estas imágenes en redes sociales puedo hacer que llegue a mucha más gente, porque mi objetivo, por ejemplo, ahora en redes sociales, yo hago poquísima publicidad, es decir, no vivo de lo que me ofrecen las redes sociales porque a día de hoy es cero, es decir, no me ofrecen nada. Me ofrecen mucho más mis cursos, los cursos que yo ofrezco a través de las redes sociales y de mi página, pero no las redes sociales. Por lo tanto, es una forma de las redes sociales utilizarla, como decía, para que la educación llegue a cualquier rincón, que es el objetivo que yo tengo con mis redes sociales, difundir las buenas maneras, el buen hacer y que lleguen a todo el mundo. Porque también es un tema que tampoco llama muchísimo la atención a esos patrocinadores. Yo lo hago simplemente con el fin de que esa educación llegue a todas las partes, es decir, que no quede un niño, una niña, una madre o una abuela que diga, es que nosotros no sabíamos que era así. No, lo puedes saber porque hoy en día todo tienen o TikTok o Instagram, otra red social como Facebook. Y entonces a partir de ahí pueden investigar y pueden también, son redes sociales que aparte de vender, que son materiales, también sirven para formar y tienen todo el contenido que deseen, por ejemplo, en mi perfil sobre protocolo y etiqueta, desde la cosa más básica hasta la cosa un poquito más, digamos, entrada en, a lo mejor en detalles más, un poquito más institucionales, que a veces también trato sobre ellos. No, y además me comentaba que usted ha encontrado también la manera de difundir todos estos temas, a veces desde una perspectiva humorística, no siempre todo lleva humor, es cierto, pero pienso que también es un buen recurso para de cierta manera, digamos, que democratizar lo que hasta ahora se pensaba que era solo destinado a las élites. Pienso que son buenos recursos que tenemos a la mano, ¿no? Lo que intenté con un poco con el humor que a veces utilizo es un poco quitarle esta pátina de rígido, de viejo, de clasista que siempre le ponen a la etiqueta o al protocolo. Entonces dije, a lo mejor a través del humor puedo llegar a otras personas que lo ven como algo que diciendo es para otra clase, es una cosa inalcanzable, a mí no me sirve. Porque no es cierto, es decir, siempre lo digo, incluso cuando estamos en una hamburguesería comiendo, tenemos que poner en práctica ciertas normas, porque si no realmente pareceríamos animales todos. Entonces, siempre hay un momento en el que nosotros mismos, por naturaleza, nos cortamos. Decimos, no, yo tengo que comer de una forma adecuada, por eso mismo, para distinguirme de los animales. Entonces, es hasta en el caso más simple, como puede ser una hamburguesería, un picnic entre amigos, siempre estas reglas prevalecen. A veces las utilizamos inconscientemente y otras siendo conscientes de que las estamos poniendo en práctica, pero son fundamentales.
Me acuerdo ahora mismo de mi bisabuela. Mi bisabuela era, no sé por qué razón, tampoco sé si está bien establecido, no sé. Mi bisabuela no permitía que nosotros, que éramos los bisnietos, éramos todos pequeños, tomáramos agua mientras almorzábamos porque decía que no, porque nos llenábamos. Y ella hacía que mi tía abuela pusiera encima de la silla como una especie de, digamos, de latas de galleta con unos cojines para que nosotros nos sentáramos a la mesa. Y era mandatorio todos los días a la hora de almorzar, no importaba si eras niño, joven, adulto, la edad no importaba, nos teníamos que sentar todos a la mesa. Sí, pero es verdad, pero esas generaciones es lo que recuerda uno. Es decir, sí, yo que encontraba la mesa no como un lugar donde iba a disfrutar un manjar o un menú de estrella Michelin, no, era el lugar donde me sentaba con mi bisabuela, mis hermanos, mis primos y hablábamos de todo lo que nos sucedía. Porque, ojo, aquí lo que se hace en la mesa es compartir, es decir, yo estoy hablando, me están escuchando, lo que me ha pasado durante el día, no hay otros medios digitales que nos están interrumpiendo y eso es lo que al final uno va a recordar luego cuando es grande, es decir, esos momentos que generalmente siempre era en torno a la mesa, porque para nosotros los españoles, los latinos, es muy importante estar en la mesa, es decir, todas las celebraciones tienen que ver con una comida, un cumpleaños se hace una comida, Navidad una comida, por Semana Santa se celebra comida. Es decir, es muy importante para nosotros esas reuniones. ¿Por qué? Porque es un momento de condivisión con las personas que realmente queremos, ya sean o familiares directos o amigos, pero son personas que queremos y que queremos compartir esos momentos con ellos. Y eso es muy bonito y es lo que al final uno se va a llevar y lo que va a recordar toda la vida. Cuando miraba un poquito ya cosas de este tema que nos ponemos a buscar previos a una entrevista, me daba cuenta de lo amplio que es este mundo de protocolo oficial, protocolo social, protocolo de empresas, de diplomacia, eclesiástico, hasta protocolo deportivo. Y entonces le quería preguntar, ¿qué propone usted con estos cursos? ¿Y qué distingue esta especie, digamos, como que de academia virtual de la cual usted también es directora? Hay que distinguir en este caso que el protocolo, hay que distinguir entre protocolo y etiqueta. El protocolo son muchos de los protocolos que se ponen en acto, incluso están estipulados por ley, es decir, que aparecen en los boletines oficiales de cada estado, como por ejemplo cómo se debe izar una bandera, el himno que tiene que se tocar cuando se iza esa bandera, las presidencias con respecto a los diferentes miembros políticos, etcétera. Todo eso viene estipulado, digamos, en un boletín oficial. Mientras que la etiqueta la distinción que es se ha transmitido de padres a hijos. Es decir, no hay un manual oficial de etiqueta que diga este es el manual número uno de etiqueta y tenemos que seguir todo lo que dice aquí. No. ¿Por qué? Porque hay diferentes culturas. La etiqueta no sé, de Venezuela puede ser diferente a la etiqueta de España. La etiqueta francesa puede ser diferente a la etiqueta argentina. Es decir, ¿por qué? Porque es mucho de tradición. Es decir, son modos de tradición. Es verdad que la base de la etiqueta es prácticamente igual en todo el mundo. Es decir, hay ciertas normas que se respetan en todo el mundo. Pero la diferencia con el protocolo es ese. Es decir, es la diferencia entre la etiqueta no está escrita y es de transmisión oral, mientras que el protocolo sí que está estipulado. Es decir, hay una escritura. Yo, por ejemplo, en mis cursos, aquellas personas que o quieren hacer algún tipo de concurso público o posición dentro de España, sí que se tienen que preparar más que nada lo que son los protocolos a seguir. Pero la mayoría de cursos que ofrezco, porque me gusta un poquito más, trata sobre la etiqueta, la etiqueta social, que es la etiqueta en la mesa, o la etiqueta empresarial, cómo nos tenemos que presentar, cómo realizar una entrevista de trabajo, todos estos consejos, digamos, para facilitar el proceso en cada uno de ambiente social o ambiente empresarial. Y le quería preguntar, porque siempre vemos que si los franceses, que si los italianos, que si los españoles, que si los ingleses, ¿quién estaría en su top 3 en cuanto a estos temas?
En el nivel más alto en absoluto, es decir, el que se llevaría la medalla de oro, estarían los ingleses. Los ingleses a nivel de protocolo y etiqueta son puntuales como un reloj, son precisos, precisos, precisos y lo tienen que seguir al máximo. Es verdad que han tenido para mí una de las mejores maestras que ha sido la reina Isabel II. Es decir, fue educada para ser reina desde pequeña y se conoce todos los protocolos, bueno, conocía todos los protocolos y toda la etiqueta, pero sin moverse, digamos, ni un pelo del cabello. Es decir, era asombrosa y además le encantaba que lo supiesen respetar igual que ella lo respetaba. Era una cosa alucinante. Luego, están entre los franceses y los españoles, quizás los españoles tienen otro uso mejor también del protocolo de etiqueta. Es verdad que tanto los ingleses como los españoles tenemos monarquía y la monarquía en esto también marca mucho determinados protocolos que se hacen aquí, como la presentación de los embajadores de las cartas credenciales, cuando hay una cena de gala entre realezas, es decir, se ponen muy en práctica todo lo que es ceremonial, protocolo y etiqueta. Pero sin duda, en el número uno están los ingleses. ¿Qué es lo que más le ha costado, ya desde el punto de vista personal, aprender dentro de esta gran disciplina? Buena pregunta. Quizás los protocolos más estrictos de presentaciones. Cuando hablamos a lo mejor y de presidencias, cuando hablamos de eventos grandes, la persona que mantiene la presidencia tiene que estar ahí o bien por años en el que ha entrado en el cargo que es mayor que el resto de presidentes, por el nombre del país que representa con respecto al país donde se está celebrando el evento. Quizás esa es la parte más difícil. También hay que decir que es la parte que menos me gusta porque tiene que ver mucho de jerarquización, de establecimientos también de leyes, quién se fundó en un año, en otro año. Entonces es un poquito más aburrido para mí. Es decir, lo respeto porque es necesario para mantener esa jerarquización institucional y social, pero quizás es lo más difícil, sí. Es cierto que el saber todas estas normas de protocolo y etiqueta, veía que también usted comentaba en su sitio web que ayuda mucho con las inseguridades. Sí, ayudan muchísimo, porque muchas veces somos inseguros, pero porque no confiamos en nosotros mismos. Y basta, yo siempre eso digo a mis alumnos, basta que un día una señora se arregle bien, se pinte, se maquille. Ese día ya lo ve todo diferente. ¿Por qué? Porque ya tiene seguridad en sí misma. Ya ha entrado ahí en una zona de confort que está explorando y que está diciendo, me veo bien. Y al verte bien, ya eres más segura. A un caballero cuando a lo mejor exactamente lo mismo. La ropa, por ejemplo, quiere decir muchísimo. No nos damos cuenta, pero cuando vamos bien arreglados nos da un cierto seguridad que se retransmite y es que los otros también lo ven. Pues la etiqueta es exactamente igual. Es decir, el sentarnos en sociedad, el saber comer bien, conversar, el saber cómo presentarnos a otra persona o que nos presenten a otra persona es fundamental en ambientes sociales. Por lo tanto, nos da una cierta seguridad que nos permite caminar, como siempre digo, con la cabeza alta dentro de la sociedad porque sabemos que lo estamos haciendo bien. Siempre lo digo, con educación, aunque si no conozcamos de reglas de etiqueta, también llegaremos, porque la educación es fundamental. Es cierto que a veces nos limitará por inseguridad, que no conocemos o no sabemos, pero nos abrirá alguna puerta. ¿Quién es María José? Más allá del protocolo y la etiqueta, porque a veces también tenemos esa imagen que vemos en redes sociales, de acuerdo con el contenido que la persona va creando. Pero ¿quién es María José más allá del protocolo y la etiqueta, si le puedo preguntar? Sí, claro que sí. Ahora, María José ahora mismo es madre de dos niños pequeños, empresaria. Dirijo, digamos, también mi casa, porque la llevo prácticamente con mi marido, pero somos dos, entonces hay que sacarla adelante. Y sobre todo, una soñadora que piensa que la constancia tiene su recompensa. Esa es la que es María José. Siempre digo a mis familiares que soy como una hormiguita que va poniendo, va poniendo, va poniendo, va poniendo y va reservando para que el día de mañana todo ese trabajo y esfuerzo tenga una recompensa.
métodos, todos estos conceptos, ya desde un punto de vista pedagógico, ¿es difícil aprenderlo? Es difícil, no es difícil aprenderlo, es difícil ponerlo en práctica, porque somos animales de costumbres. Entonces, si yo en casa realizo un acto mal, fuera lo voy a realizar mal. En casa yo me siento segura. Entonces, yo esa costumbre la tengo y si la realizo de un cierto modo, cuando esté fuera la voy a realizar. Por eso siempre digo que la corrección a los niños en una casa desde el primer momento es muy importante, porque corrigiéndoles ellos evitarán que eso lo hagan mal en casa. Y si lo hacen y si evitan que lo hagan mal en casa, fuera no lo harán. Es fundamental este tipo de corrección. Por ello, entender el concepto no es difícil, es ponerlo en práctica. Si no estamos acostumbrados, a lo mejor tardamos mucho en pensar a lo mejor cómo comportarnos según la teoría, pero claro, como nunca lo hemos puesto en práctica, tenemos que ir buscando esas páginas de teoría que hemos aprendido para luego ponerla en prácticas. Por lo tanto, la práctica es fundamental. Más allá de la práctica, ¿existe, por ejemplo, algún método, digamos que, no sé qué palabra utilizar, digamos que un método establecido para fijar este conocimiento? No, simplemente es la repetición continua. Es decir, es la repetición la que te lleva a adquirir una costumbre y esa costumbre, si la has adquirido bien, luego la vas a repetir con seguridad a lo largo de tu vida, sin tener ninguna duda y sin pensar que lo estás haciendo mal. Por lo tanto, lo importante es la correcta repetición a lo largo de muchos años. ¿Cómo ve las generaciones actuales, las generaciones de hoy día, los más jóvenes, en estos temas de protocolo y etiqueta en sentido general? Lo veo que son el principal problema, yo creo que de los jóvenes es la falta de la palabra, del conocimiento, esfuerzo. Todo aquello que conlleva un esfuerzo es como que ellos quieren alejarse. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a las redes sociales, al inmediato, aquí y ahora. Es decir, yo quiero un balón, voy, lo pido por Amazon, mañana lo tengo. O esta misma tarde. Quiero ver un vídeo, ahí automáticamente lo veo. Quiero ver una película, la veo. Yo me acuerdo que antes, cuando era más pequeña, para ver una película, si la pasaban por el canal, a lo mejor tenías que esperar 2 o 3 meses. Es decir, tenías ya desde pequeña esta cultura de tienes que esperar, del saber esperar, te tienes que esforzar para saber esperar, porque no es todo inmediato. Sin embargo, ahora lo quieren todo inmediato. Por lo tanto, todas estas reglas de etiqueta y de protocolo no las consideran ni necesarias. Ellos piensan que son cosas banales, que no les va a servir en la vida y que como tampoco van a obtener nada inmediatamente por ponerlas en práctica, entonces para ellos no tienen ningún tipo de sentido. Y pienso que también en este mundo a veces hay un poco de machismo. Se piensa que esto es solamente destinado a las mujeres, a las niñas y los hombres también y los niños también se tienen que aprender a comportar. ¿Ha tenido experiencias en el ámbito masculino con el protocolo y la etiqueta en sus cursos? Sí, sí que he tenido, hay muchos señores, sobre todo en ámbito profesional, empresarial, que sí que piden consejo y asesoramiento de saber cómo presentarse a lo mejor ante un cliente, una reunión de trabajo, cómo es el saludo, cómo realizar las presentaciones, cómo sentarse a una mesa y comer, porque para ellos realizan muchísimas almuerzos y cenas empresariales y por lo tanto sabe que el comportamiento en las mismas es muy importante, porque las personas que conocen realmente la etiqueta, a través de una mirada del comportamiento en la mesa, pueden saber si la otra persona es conocedora o no. Entonces, dar en ese momento una buena imagen pone muchos puntos a favor de esa persona. Y sí, cada vez, incluso en las redes sociales, hay más caballeros, señores que me siguen porque también les apasiona este mundo, porque es como muy bien ha dicho, no solamente del ámbito femenino, sino que también del ámbito masculino. Y quería terminar con esta pregunta. ¿Pone usted en práctica todos esos consejos que da en las redes sociales en su día a día? ¿Es todo el tiempo así con la etiqueta y el protocolo en la cabeza o a veces es un poquito más flexible? En casa soy un poquito más flexible, sobre todo porque como yo digo, mi marido ya me lo dieron educado. Entonces él de etiqueta como que poco o nada, pero yo siempre lo digo, yo no fui su madre, yo no lo eduqué, ya me lo dieron educado, entonces no es mi culpa. Sin embargo, cuando estoy fuera,
sí que es como una especie ya de, como de TOC, por decirlo así, es decir, cuando estoy fuera me intento comportar siguiendo todas las normas que he aprendido. Muchas de ellas son normas básicas que yo creo que la mayoría ponemos en práctica cuando estamos sentados a la mesa, incluso solos, porque ya las hemos adquirido como una costumbre normal. Entonces, comemos con la boca cerrada, no hacemos ruido, bebemos sin hacer ruido. Es decir, son cosas básicas y principales que yo creo que todos, incluso en casa, sin darnos cuenta y ni pensar en ello, las ponemos en práctica. Pero sí, que decir que dentro de casa soy un poquito más relajada y fuera no tanto. ¿Cuánto hemos aprendido acerca de protocolo y etiqueta gracias a nuestra invitada de hoy? Por supuesto, ella tiene mucha más información, mucho más contenido que compartir a través de sus redes sociales, que las tienes en la descripción del episodio, así que pásate por allá si te quedaste con ganas de ampliar este conocimiento alrededor de esta disciplina. Gracias como siempre por estar, penúltimo episodio del 2024, pero el martes próximo estoy de regreso con este episodio especial donde eres tú quien vas a hacer las preguntas. Ya me han estado enviando muchas por Instagram, por Messenger, así que si todavía no lo has hecho y me quieres preguntar algo, adelante. Próximo martes, último episodio del 2024 en la Casa Azul, y luego nos tomaremos 15 días de vacaciones para regresar en el 2025 y seguir compartiendo historias. Gracias por escuchar. Mi nombre es Carlos y desde la Casa Azul te deseo feliz martes.